Lo que hace este programa es llenar los registros del 0x20 al 0x6f con valores de 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta llegar al registro 0x6f. Después se salta al registro 0x0 y continúa con la cuenta hasta llegar al registro 0xf. Después vuelve a saltar al registro 0x110 hasta llegar al 16f y luego salta al 190 hasta llegar al 1F y ahí termina el programa. Y esto se realiza con un direccionamiento indirecto. Entonces, para explicar el código, primero se van a utilizar dos registros como apoyo para el programa. El registro 0x20 va a ser el que va a llevar la cuenta y el registro 0x70 el registro 0x21 es el que va a guardar el límite al que tiene que llegar nuestro programa, al límite del registro, o sea, 0x6f, 0xf, 0x16f o 0x1f. Entonces, primero cargamos al registro 0x20 con el valor de 2, porque pues va a empezar a llenar desde el registro 0x22. Entonces, ese registro, si 0x20 empieza en 0, luego 0x21 en 1, en 0x22 le toca el valor de 2. Y después carga al registro 0x21 con el valor de 70, que sería 0x6f más 1. Vamos a ver por qué más 1. Entonces, cargamos la dirección 0x22 en el registro FSR para el direccionamiento indirecto. Después cargamos el valor del registro 0x20, o sea que es la cuenta, se lo cargamos al acumulador y ese valor se lo pasamos a la dirección de memoria que está guardada en el registro FSR, que sería la dirección 0x22. Entonces después de esto 0x22 se carga con el valor de 2, con el valor que tiene el registro 0x20. Se incrementa FSR para pasar a la siguiente memoria que sería 0x23. Se incrementa también el registro 0x20 que es el que lleva el contador. Entonces se va a cargar con un valor de 3. Después se mueve el contenido del registro 0x21 que habíamos dicho que es el límite al que tiene que llegar el programa de memoria. Es este el límite para después hacer el salto. Entonces lo pasa al acumulador y lo que realiza es una operación XOR con el registro FSR, o sea que es el que contiene la dirección de memoria, es el apuntador a la dirección de memoria. Y como aquí este FSR tiene nada más un valor de 0x23 ahorita, no nos va a generar no se va a levantar la bandera Z, no nos va a generar un 0 esta operación. Entonces lo que va a hacer va a saltar esta línea y se va a ir aquí a vuelta. Y va a realizar esto hasta que llegue a 0x70. Cuando llegue a 0x70, al hacer la operación XOR con el contenido del registro 21 que es 0x70, se va a generar un 0. O sea, eso nos va a generar un 0. Entonces va a ejecutar esta operación y se va a saltar después a esta instrucción. Aquí en esta instrucción guarda el registro, pasa el contenido del registro 0x21 al acumulador, o sea, pasa el límite de la memoria al acumulador y hace un XOR con el valor de 0x70. Esto lo hace para comprobar cuál fue el límite, cuál fue el registro límite, porque tenemos estos 4 registros. Entonces hace el XOR con 0x70 para ver si fue la primera vuelta, o sea, si fue 0x6f. Y si el resultado da 0, pasa a esta instrucción. En esa instrucción
revisa si el bit IRP del registro status está, este, está limpio. Si está limpio, pues va a saltar esta instrucción, si no va a entrar aquí. Pero como en este caso es la primera vuelta, o sea, está limpio, aquí es como si estuviera un 0, es el bit, el bit IRP del registro status. Entonces va a ejecutar, va a guardar la dirección 0xF0 en el registro 21, que sería aquí este límite. O sea, este registro más 1. O sea, F más 1 es F0. Eso lo va a guardar en el registro 21. Y luego va a guardar la dirección de memoria donde va a empezar, que es 0xa0, en el registro FSR. Y se regresa a esta instrucción, a vuelta. Entonces, aquí lo que hace es, pues 0x20 ya tiene el valor de A0. Y eso se lo carga, bueno, carga el valor del contador a esa dirección. Luego incrementa el registro FSR, entonces ya va a valer, ya va a apuntar a la dirección 0xa1. Incrementa el registro 0x20, que es el que lleva el contador, y vuelve a hacer un XOR con el contenido 0x21. Pero ahora 0x21, como habíamos dicho, ya vale F0, que es el siguiente límite, que es este límite. Entonces va a ejecutar esto otra vez hasta que pues el registro 0x21 valga 0xF0. Va a entrar aquí otra vez y va a hacer un XOR otra vez. Va a hacer un XOR, va a pasar el contenido del registro 0x21 al acumulador y va a hacer un XOR con 0x70. Pero ahora esta operación ya no nos va a dar como resultado 0 porque tenemos un XOR de 0xF0 con 0x70. Entonces se va a saltar hasta esta instrucción. Y ahora vuelve a cargar el valor del registro 0x21 al acumulador y se pasa a esta instrucción. Vuelve a revisar si el registro status IRP está en 0, está en 0 o en 1. Si está en 0, si está en 0 aquí, pues el registro 0xF, el bit status está en 0, el bit IRP del registro status está en 0. Entonces va a saltar esa instrucción. Va a cargar al registro 0x21 con un valor de 0x70, que sería este registro, o sea, nada más esta parte, o sea, 6F, otra vez, similar al de arriba. En lugar de cargar 6F, se carga 0x70. Pero aquí tenemos un problema. Aquí la dirección, pues como se puede observar, no es de 8 bits nada más, tiene un bit extra. Ese bit extra es el bit del registro de status, es el bit IRP del registro status. Entonces, si solo cambiáramos, si solo pasáramos 0x70 al registro 0x21, volvería a llenar volvería a hacer esta instrucción, volvería a llenar nada más del registro 0x20 al 0x6f. Entonces lo que hay que hacer es aumentar poner en 1 el bit IRP del registro status para que ya nos apunte a esa dirección, a la dirección 0x170, que va a ser nuestro registro límite. Después carga el acumulador carga al registro FSR con la dirección 0x10, que sería aquí donde empieza la dirección 0x10, y vuelve a ejecutar esta serie de instrucciones. Entonces ahora el registro FSR va a valer 0x10, bueno, 0x110,
va a pasar el valor del contador al acumulador. Ese valor se lo va a pasar al registro 0x110. Va a incrementar el registro de memoria, va a incrementar de 0x110 a 0x111. Incrementa el contador, ya lo habíamos visto, estas instrucciones. Entonces vuelve a hacer aquí un XOR con FSR, con FSR y con el valor que tiene 0x21. Entonces ahora 0x21, como habíamos dicho, está cargado con el valor 0x70. Entonces va a ejecutar esta instrucción. Ejecuta estas instrucciones también para revisar si fue efectivamente la dirección 0x70 la que se ejecutó o fue la 0xF0. Entonces, como fue la 0x70, la dirección 0x70 se va a ir a esa dirección, se va a ir a esta instrucción, perdón, aquí a cam1, y va a revisar si el registro status, el bit IRP del registro status está en alto. Y como así está en alto, se va a saltar esta línea de código. Entonces, ahora va a cargar el registro 0x21 con el valor de F0, que ya iríamos en esta parte. Sería igual al de acá arriba. El registro límite es 0xF, pero más 1, 0xF0. Y este bit, como ya habíamos dicho, es el bit IRP del registro status, que ya está en alto, que no es necesario pues cambiarlo, modificarlo. Entonces carga al registro 0x21 con 0xF0 y después carga el registro FSR a nuestro apuntador con la dirección 0x90, que es aquí donde empieza. Después de esto vuelve a ejecutar estas instrucciones. Entonces ahora nuestro apuntador apunta a la dirección 0x190. El apuntador apunta a la dirección 0x190, la carga con el valor que tenía con el registro 0x20 que lleva la cuenta. Y vuelve a hacer las instrucciones que había mencionado. Y después, cuando la dirección a la que apunta llegue a 0xF0, o sea, aquí cuando FSR valga 0xF0, va a realizar la operación XOR con el valor de 0x21, que habíamos mencionado que era 0xF0. Entonces va a realizar esta instrucción otra vez. Va a preguntar si fue la dirección 0x70 la que, la que, a la que apunta. Y como no es así, o sea, no apunta a la dirección 0x70, apunta a la dirección 0xF0. Entonces va a pasar a esa instrucción. Carga al acumulador con la dirección 0x21 y ejecuta las instrucciones en cam2. Que cam2 contiene, vuelve a preguntar aquí en cam2 si el bit IRP del registro status está en alto. Y ahora, como si está en alto, estas instrucciones ya no se van a ejecutar, se va a saltar hasta esas instrucciones. Entonces, lo único que nos falta, ya aquí prácticamente el programa ya llenó del registro 0x22 hasta el 0x6f, del 0x0 hasta al 0xf, del 0x10 hasta el 0x6f y del 0x90 hasta el 0xef. Entonces lo único que faltaría sería poner los valores correctos al registro 0x20 y 0x21 que nos estaban sirviendo como apoyo, porque la cuenta empieza desde esos registros. Entonces pues limpiamos el registro 0x20 para ponerle un valor de 0. Limpiamos el registro 0x21 y lo incrementamos en 1 para que tenga un valor de 1. Y ahí termina el programa. Entonces vamos a ver cómo se ejecuta. Vamos a ejecutarlo.
Entonces aquí, como podemos ver, se llenó del registro 0x20 al 0x6f, con valores, con una cuenta sucesiva: 0x20 con 0, 0x21 con 1, 0x22 con 2, y así hasta llegar al registro 0x6f. Están todos los valores. Después de llegar al registro 0x6f, va a ser un salto al registro 0x A0 y va a llenar desde el 0x A0 hasta 0xEF. Entonces nos vamos a revisar acá. El registro 0x A0 tiene un valor de 50. Vamos a ver si continúa la cuenta del 0x6f. 0x6f se quedó con un valor de 4f. Entonces 4f más 1 es 50, ¿no? Que es el valor que se carga al registro 0x A0. Y bueno, de 0x A0 se llenan, se cargan todos los valores hasta el 0x6f. El 0x6f termina con un valor de 9f. Después de ahí se hace otro salto en la memoria hasta la dirección 0x110, y de ahí hasta se llenan esos registros con la cuenta que ya llevamos hasta el 0x16f. Entonces vamos a revisar. Y aquí está 0x 110, se carga con el valor a 0. Si recordamos, el registro 0xEF, el último valor que tenía era 9f. Entonces 9f más 1 pues es A0, ¿no? Que es el valor que tiene el registro 0x110. Y de ahí se supone que nos debe haber llenado todos los registros hasta el registro 0x16f con los valores sucesivos. Entonces podemos ver que todos estos registros pues llevan la cuenta y hasta el registro 16f, que tiene el valor de ff. Después de ese registro del 0x16f debería de hacer un salto al 0x190 y llenar todos estos registros hasta el 0xef. Vamos a revisar. Aquí está 0x190, que empieza en 0. Si revisamos el registro 0x16f, ¿cuál fue el último valor que se cargó? Efectivamente fue FF. Entonces FF más 1 pues es 0, que es el valor que tiene el registro 0x190. Y aquí igual se llenan todos los registros hasta llegar al registro 1EF, y es 1F, que tiene el valor, que termina con el valor de 5F. Entonces pues ahí podemos comprobar que el programa funciona perfectamente.